Hola y sé bienvenido al nuevo video de hoy, en el cual te relataremos la historia del creador de la multimillonaria empresa Apple, Steve Jobs, el cual pasó de estar en el garaje de su casa a adquirir su propio lugar en el mundo de la informática, cambiándolo por completo. ¿Estás interesado? Pues acompáñame hasta el final de este video. Recuerda que en cualquier momento puedes dejar tu like y de paso suscribirte para no perderte de nuestro nuevo contenido. Una vez dicho esto, empecemos. Steve Paul Jobs, un informático y empresario estadounidense, padre de la primera computadora personal y fundador de Apple Computer, probablemente la empresa más innovadora de la industria. Este genio informático sigue siendo una de las figuras más influyentes en los rápidos avances tecnológicos que enfrenta el mundo actual, contribuyendo a la popularización de la informática. Sus ideas visionarias en el campo de los ordenadores, música digital y teléfonos móviles estuvieron revolucionando el mercado y los hábitos de millones de personas durante más de 30 años. Sus padres, dos estudiantes universitarios sin medios materiales para sustentarlo, decidieron colocar en adopción al joven Steve con Paul y Clara Jobs, un maquinista de ferrocarril y una ama de casa respectivamente. Desde 1961, la familia Jobs vivía en la pequeña ciudad de California de Mountain View, un importante centro de la industria electrónica estadounidense. No hay dudas al respecto de que el entorno local influyó en las futuras inclinaciones profesionales. Cuando tenía 12 años, se unió al Hewlett Packard Explorers Club, un club de juvenil donde los ingenieros del mismo enseñan a niños y jóvenes sobre los últimos avances en el campo de la informática. Después de terminar la escuela secundaria en Homestead High School, en Mountain View, Steve Jobs asistió a Red College, una universidad de artes liberales con sede en Portland, Oregon, pero abandonó luego de un semestre. En este momento, incursionó en las drogas, se interesó por la filosofía y la contracultura y viajó a la India en busca de la iluminación espiritual. Después de una pasantía en Hewlett Packard, en Palo Alto, Jobs fue contratado como diseñador en 1974 por Atari, un pionero en la entonces emergente industria de los videojuegos. El nacimiento de algo grande, Apple. En aquella época se unió aquel que sería su primer socio, el ingeniero Stephen Wozniak. Jobs rápidamente se dio cuenta de los beneficios comerciales y del proyecto de microcomputador doméstico en que trabajaba su amigo. A partir de basura y artículos domésticos que tenía en su garaje, lograron crear una placa madre imaginativa, y a partir de esto, una computadora completa la cual llamaron Apple I, considerada la primera computadora personal de la historia. En 1976, con el dinero obtenido de la venta de su furgoneta, Volkswagen fundaron Apple Computer Company, con sede en el garaje familiar de Jobs. Steve eligió el nombre Apple para recordar su época trabajando en la recolección de manzanas, su fruta favorita. El Apple II, una evolución de su predecesor, fue presentado en 1977 y fue el primer ordenador de consumo masivo en el mercado. Después de una impresionante avalancha de pedidos, Apple se ha convertido en la empresa de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. 3 años más tarde, Apple salió a la bolsa con un precio de $22 por acción, convirtiendo a Jobs y Wozniak en multimillonarios. Steve Jobs ya había adquirido su fama de genio bifronte, extremadamente dotado en tecnología y negocios. Con su extraordinario talento creativo, desarrolló y comercializó con éxito una computadora innovadora. Tras el Apple II, Jobs y Wozniak se enfrascaron en la creación del Macintosh, el primer ordenador asequible y fácil de usar sin la necesidad de conocimientos en informática. Era la realización del sueño que acariciaba a la industria desde la invención del primer microprocesador en el año 1971. El lanzamiento del Macintosh en 1984 supuso un vuelco en las perspectivas del mercado. Su gran innovación fue una interfaz gráfica de diseño exquisito y amigable que simulaba una mesa de trabajo y la introducción del ratón para ejecutar las funciones haciendo doble clic sobre los iconos, ventanas y menús de opciones que se abrían en pantalla, lo que facilitaba en gran medida la interacción entre el usuario y el ordenador. Dejaba de ser necesario comprender, memorizar e introducir a través del teclado multitud de comandos esotéricos, de modo que hasta un niño podía utilizarlo. En este sentido, Jobs realizó una gran contribución a la introducción de los ordenadores personales en la enseñanza. En 1981, el más fuerte de Apple, IBM, había sacado al mercado su primer ordenador personal, copiando en buena parte las especificaciones del Apple II, que la propia Apple, de forma un tanto ingenua, había hecho públicas. Para mantener la competitividad de la empresa, Steve Jobs decidió reclutar a John Sculley, entonces presidente de la famosa multinacional de refrescos Pepsi Company, para unirse al equipo directivo de Apple. Pero al final no sabía que sería despedido de la empresa. El estilo de Sculley, un ejecutivo de la vieja guardia, chocaba claramente con la rebeldía y el comportamiento poco convencional de Steve Jobs. Next Computer y Pixar. Steve Jobs
fundó una nueva compañía informática, Next Computer, en el año 1985 y más tarde compró la división de animación de la productora cinematográfica Lucasfilm Limited al director estadounidense George Lucas por $10 millones. Así nacieron, en 1986, los estudios de animación Pixar, centrados en la producción por ordenador de películas de dibujos animados. Tan solo 3 años después, una de las películas realizadas por los estudios, Teen Toy, 1988, ganó el Oscar al mejor cortometraje de animación. En 1989, Next Computer lanzó su primer ordenador. Aunque estaba repleto de excelentes funciones, su alto precio y su incompatibilidad con la mayoría de los sistemas del mercado lo hacían poco práctico. Finalmente, en el año 1993, el visionario Jobs cerró la división de ordenadores en 1993, con el mérito de haber creado el aparato con el que el programador británico Tim Berners-Lee ideó la World Wide Web, que sería la base del desarrollo y la popularización de todo el Internet. Las cosas iban muy bien en Pixar. Con el apoyo de Disney Motion Pictures, el gigante imperial de la producción fundado por Walt Disney, Pixar produjo Toy Story en el año 1995, que hoy permanece en la historia del cine como el primer largometraje realizado íntegramente por computadoras. La película fue un total éxito, haciendo así que ganase el premio Oscar. El siguiente gran éxito del estudio fue Bichos, en 1998, seguido de títulos memorables como Monster Inc. 2001 y Buscando a Nemo del año 2003. Su antigua empresa, en cambio, atravesaba momentos difíciles. Desde los principios de los 90, los llamados PC clonados, ordenadores personales compatibles con IBM, habían dominado el mercado debido a su bajo coste. Con Jobs al mando, Apple consiguió capear el temporal gracias al debido Macintosh. La interfaz gráfica intuitiva, más fácil de manejar con el ratón, era claramente superior al MS-DOS, el sistema operativo de Microsoft, utilizado por los clones, y entre otras virtudes, justificaba su elevado precio. Pero cuando Microsoft lanzó las primeras versiones de sus sistemas operativos Windows 3.1 en el año 1992 y Windows 95 en el año 1995, Apple perdió uno de sus principales puntos de ventas. Las PC clonadas con Windows y mouse eran tan fáciles de usar como la Macintosh y mucho más económicas. Según casi todos los expertos, Windows era un plagio de la interfaz de Macintosh. Apple entendió esto e inmediatamente presentó demandas contra Microsoft, la cual era liderada por Bill Gates. El contraste entre el muy creativo Steve Jobs y el funcionario Bill Gates fue el tema de una película para televisión en el año 1998, llamada Piratas de Silicon Valley, producida por el canal de TNT. De nuevo en Apple pierde su demanda en contra de Microsoft, encontrándose así con una profunda crisis. En diciembre del año 1996, Apple decide adquirir Next Computer y Steve Jobs regresó a la empresa que fundó como consultor interino, por el que Jobs no recibía salario alguno de manera voluntaria. 9 meses después, cuando el presidente de Apple dimitió, Jobs volvió a la cima de la empresa. En agosto de 1997, un mes antes de ser nombrado presidente interino de Apple, Jobs anunció un acuerdo con la empresa rival, Microsoft, en el que Microsoft decidió invertir $150 millones en Apple. En última instancia, las dos empresas se necesitaban y se complementaban, ya que Microsoft era un importante fabricante de programas para Macintosh y Apple era uno de los testigos clave para el caso antimonopolio iniciado por las autoridades norteamericanas contra la empresa de Gates. En 1998, apenas un año después de su regreso, Steve Jobs lanzó el iMac, revolucionando una vez más el mercado de la informática. Además de su impresionante diseño vanguardista, la iMac es una computadora compacta con un monitor integrado que también está diseñada para navegar por Internet. El éxito tras sus ventas volvió a colocar a Apple entre las 5 mayores fabricantes de PC de Estados Unidos, y el valor de las acciones de la empresa habían aumentado un 50%. Durante los años siguientes, continuaron apareciendo nuevas versiones del iMac, con un rendimiento mejorado, características y diseños cada vez más sofisticados, ganando una amplia aceptación entre muchos usuarios no calificados. Como si el mundo del ordenador personal le hubiera quedado pequeño, Jobs pronto comenzó a aplicar su inagotable ingenio en otros campos, y como siempre, creó características innovadoras, máxima facilidad de uso y un diseño elegante y minimalista. La compañía ingresó al espacio de la música digital en el año 2001, con el reproductor de audio de bolsillo iPod, y 2 años más tarde fundó iTunes Music Store. Rápidamente tomó la delantera en las ventas de música en línea y continuó manteniendo su dominio en el mercado. Por desgracia, problemas con su salud le obligaron a dejar su trabajo en el año 2004, año en el cual recibió un tratamiento por cáncer de páncreas. Después de someterse a un trasplante de hígado en el año 2009, Steve delegó la mayor parte de sus responsabilidades a Timothy Cook, pero ni siquiera el visible deterioro de su salud ha disminuido su ética de trabajo ni su deseo de innovar. Con su creatividad intacta, sorprendió al mundo en el año 2010 con el iPad, un híbrido de tableta y teléfono.
Luego Steve presentó la segunda versión, el iPad 2, en marzo del año 2011, en la que sería una de sus últimas apariciones en público. El 5 de octubre del año 2011, falleció a la edad de 56 años en su casa de Palo Alto, tras ser diagnosticado con cáncer en el año 2003. Durante su segunda etapa en Apple, Steve permaneció como CEO hasta 2009, continuando con su trabajo pionero e impulsando productos altamente innovadores. Desde su punto de vista, no hay duda que su planteamiento fue correcto. Cuando Jobs asumió nuevamente la presidencia de Apple en septiembre de 1997, la batalla parecía estar perdida. En 2012, un año después de su muerte, Apple era la empresa más valiosa del mundo, con un valor global de sus acciones en el mercado bursátil de casi $600 mil millones. El consejo millonario de hoy es: innova y sé siempre creativo. Al ser creativo e innovador, la gente siempre va a buscar un producto el cual tú vendas. Una idea innovadora y bastante fresca siempre atrae mejor que algo ya visto y que siempre se compra. Es por esto que Steve Jobs siempre triunfó, al ser tan creativo e innovador y por tanto inteligente para las ventas, sabiendo al mundo que se dedicaba, donde la innovación y algo visualmente más fresco siempre tendía a vender muchísimo más. Y concluimos con el video de hoy. Comparte tu opinión acerca de este en la caja de comentarios. Me gustaría saber qué tal lo has encontrado. También deja tu like y activa las notificaciones para estar al tanto de todo lo que subimos. Me despido, ten un buen día y hasta pronto.